buenos días, es un honor estar acá. Agradezco a la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados en la figura de su presidente, don Carlos Bolaños. Creo que esta actividad es un hito porque el poder de convocatoria de la comisión se ve reflejado en tan selecto y distinguido auditorio. Escuchando las intervenciones de don Carlos y de don Enrique, estoy pues lleno de regocijo esta mañana, porque creo que sin proponérnoslo los tres, aunque sí hemos estado hablando mucho del tema y lo que íbamos a presentarles hoy era abarcar el tema de la competencia agraria y contenciosa a través de los tres flancos que presenta la norma, especialmente el 2, inciso 12. A mí me corresponde hablar de la intervención de los entes del sector público agrario en los procesos agrarios, lo cual implica necesariamente el análisis del interés directo que tengan estas instituciones en las pretensiones subsumidas en el artículo 2 y 1 de la ley del Código Procesal Agrario. ¿Qué quiere decir esto? Que me toca ver el criterio subjetivo que ha sido el preponderante, como bien lo dijo don Enrique, en materia contencioso administrativo por el artículo 3 del CPECA. Y también me encargaron analizarlo desde el punto de vista de la teoría general del acto administrativo. Así que tuve que desempolvar mis cuadernos y libros de derecho administrativo, porque, como bien lo dijo don Enrique, nosotros tenemos una formación más privatista que publicista. Y esto es uno de los grandes retos que tenemos la jurisdicción agraria ante el nuevo código. Y coincido absolutamente, y en eso se centra mi regocijo, en la conclusión de don Enrique y don Carlos, en que no tenemos que irnos solo por el aspecto subjetivo, cuáles son los sujetos que participan en el proceso o intervienen en el proceso, ni tampoco, como lo vamos a ver ahora más tarde, por la naturaleza del acto administrativo, sino por el contenido material de la pretensión. Criterio que me gusta mucho porque es eminentemente procesal. ¿Cuál es el contenido material o sustancial de la pretensión? La pretensión es una relación jurídica que abarca a la persona que la ostenta en un proceso, es decir, la parte actora, con respecto a la parte demandada. Los elementos de la pretensión son estos: el elemento subjetivo, los sujetos, el objeto sobre el cual recae la pretensión y la causa. Y cuando hablamos del contenido material o sustancias de la pretensión, no nos vamos ni a los sujetos ni al objeto de la pretensión, nos vamos a la causa. Y la causa de una pretensión son los hechos de la demanda y la calificación jurídica que el actor hace de esos hechos. Y cuando hablamos de la calificación jurídica de esos hechos, nos vamos a la normativa aplicable, o por lo menos la normativa que da el fundamento de la demanda, que si bien es cierto, por el principio del iuris novit curia, no vincula al juez, sí nos puede determinar, como bien dijo don Enrique, si un asunto desde el punto de vista del conflicto sustantivo es contencioso o es agrario. Entonces ya no es que si hay un ente público será contencioso administrativo, o si está el INDER será agrario, ya esos criterios están superados. El criterio que abarca don Carlos Bolaños, que yo también más o menos lo vi, que está en el 2.12 del desarrollo rural, tampoco es un indicador definitivo de si un asunto es contencioso o es agrario, ¿verdad? Ni tampoco la naturaleza del acto administrativo o de la conducta administrativa, que hay muchos tipos que ahora los vamos a ver. Entonces, si vemos el artículo 2, inciso 12, como bien lo dijo don Enrique, cuando dice situaciones y relaciones jurídicas relacionadas con conductas o manifestaciones específicas de la función administrativa,
cualquiera diría que ese es el sujeto de la oración. Pero vean que el complemento directo, después de esa coma, dice que por el contenido material o sustancial de la pretensión correspondan a extremos exclusivamente agrarios. ¿Qué son extremos? Necesariamente lo que es la pretensión material, lo que pedimos en la petitoria, lo que queremos que el juez nos conceda en la sentencia. Y si insisto, eso se determina por los hechos y la calificación jurídica y la normativa aplicable. Si esa normativa aplicable es agraria, el asunto es agrario. Por el contrario, si no hay una actividad agraria, si no hay extremos relacionados propiamente con derecho agrario, sino con la validez o nulidad de un acto administrativo, pero que no tiene nada que ver con el criterio de la competencia genérica del artículo 1, que también lo expuso muy bien doña Damaris, en el sentido de que tiene que haber una actividad productiva como principal o una conexa. Señoras y señores, no vamos a estar en un asunto agrario, sino que estaríamos en uno contencioso. Bueno, y esto es importante también para determinar el tema de que me toca aquí exponerles, que es la intervención de los órganos del sector público en el nuevo Código Procesal Agrario. ¿Cómo se da esa participación? El artículo 28 del Código Procesal Agrario habla de partes e intervinientes. Sin embargo, define bien lo que es la calidad de parte. Artículo que me parece que está bien porque corresponde a una construcción doctrinaria del derecho procesal que es uniforme, en el sentido que parte procesal es todo sujeto que de manera permanente o transitoria deduce en el proceso una pretensión en nombre propio o en cuyo nombre se actúa. Nunca asume el carácter de parte del representante de ella y con respecto de quien se pretende, es decir, la figura del actor y la figura del demandado, que es el concepto de parte propiamente dicha. Para ello tenemos que distinguir lo que son las partes originarias y las partes posteriores. Las partes originarias son aquellas que están presentadas en la contienda desde el mismo momento de la demanda, es decir, el actor y el demandado, o el reconvenido no actor, cuando se reconviene a alguien que no ha sido actor. En cambio, las partes posteriores son aquellos terceros que tienen interés directo o propio con respecto a la pretensión entre actor y demandado, que ya sea en forma voluntaria, es decir, se apersonan ante el proceso y piden ser parte, o provocada por los mismos litigantes, o en forma necesaria, a través del litisconsorcio necesario de tipo legal, vienen al proceso que ya se ha iniciado sin que hayan sido siquiera mencionados en la demanda o en la contestación. ¿Cómo se da este fenómeno? A través de la intervención de terceros. Entonces, muy bien, la intervención de terceros, que es la que está en el artículo 28, nos dice que tiene lugar cuando, en forma voluntaria, provocada o necesaria, un tercero se incorpora a un proceso pendiente o ya iniciado, entre otros dos sujetos, con el objeto de hacer valer un derecho o interés propio y directo. Y aquí la noción de interés propio o directo es un término jurídica y procesalmente indeterminado, porque el artículo 28, en el inciso 1, nos dice que será el INDER que va a intervenir en los procesos en los que hayan conflictos de posesión precaria, cuando se discutan derechos sobre inmuebles no inscritos en el registro o sobre inmuebles relacionados con un contrato de asignación u otras modalidades de dotación de tierras, pero no nos dice si tiene que ser demandado o si tiene que ser tercero interesado. Me parece que si el conflicto es entre particulares, están estos supuestos, la participación del INDER tiene que ser como de tercer interesado. Igual la Procuraduría en asuntos relativos a la tutela de dominio público del ambiente y en el ejercicio. Pero muy bien, la posición ya sea de parte o de tercer interesado, volvemos otra vez al aspecto que decía don Enrique, va a depender de la forma en cómo se hayan formulado las pretensiones en la demanda, lo cual implica necesariamente una casuística, no se pueden tener reglas generales.
Pero el inciso 3 dice corporaciones y los entes del sector público agrario en los procesos agrarios de su interés. Entonces vean cómo otra vez se repite el concepto de interés, pero no se define cuál es aquel. Y esta intervención entonces puede darse a través de varias figuras que vamos a ver. ¿Cómo se origina? Bueno, la intervención voluntaria del propio tercero, por ejemplo, se da a través del interventor coadyuvante, que está en el 37 del CPA y en el 112, y también a través de la intervención principal excluyente y, por ejemplo, en las tercerías, el tercerista. Son claros terceros que nadie los llama, sino que intervienen por voluntad propia del proceso. Cuando es provocada, se da por la voluntad de las partes originarias, generalmente por la parte demandada, que dice, un momentito, usted no me tiene que demandar solo a mí, esta bronca también involucra a tal persona. Interpongo la excepción procesal del litisconsorcio pasivo necesario. En ese sentido, se le llama también obligada, coactiva o forzosa. Y también la voluntad de la ley, que es el litisconsorcio pasivo legal, que estaría entonces en el 28 y 33 del Código Procesal Agrario, que opera por medio del cual el juez, y aún contra la voluntad de las partes originarias y del propio tercero, llama a este tercero para intervenir necesariamente. ¿Qué supuestos de participación de instituciones del sector público se pueden dar bajo estas normas? Bueno, yo pasé todo el fin de semana rompiéndome la cabeza viendo más o menos qué situaciones y qué posibilidades habrían, y tomando en cuenta el montón de legislación especial que los regulan a todos ustedes y también el montón de reglamentos que también les atribuyen competencias, no podría dar una lista taxativa y creo que podríamos pasar toda la semana imaginando situaciones y conflictos en los cuales ustedes puedan participar. Por ende, estos supuestos no son taxativos, por supuesto que permiten muchos más que los ahí escritos. Los sectores públicos agrarios van a participar como parte o por representación, dependiendo también la naturaleza de cada órgano, si es una institución autónoma o un ente descentralizado, o si es parte de la administración pública centralizada. Ahí sería la Procuraduría el que representaría al Estado, o cada ente tendría que participar en nombre propio al tener capacidad jurídica de sujeto de derecho privado, ¿verdad? Entonces, ahí podrían participar como partes originarias, ya sea en forma voluntaria, por ejemplo, cuando ustedes demanden, o en forma provocada, que es la mayoría de las veces cuando ustedes los demandan. También como partes posteriores a través de la intervención necesaria por litisconsorcio necesario, de acuerdo al artículo 33 del Código Procesal Agrario y también las disposiciones del 28. Pero también, ojo, y aquí es donde se nos abre todo el abanico de posibilidades, ustedes también podrían participar ya no como parte, sino como tercer interviniente en forma voluntaria, ya sea como adyuvante de una de las partes, en las cuales no serían parte porque ustedes no ejercen una pretensión en nombre propio, es decir, ustedes no demandan ni tampoco son demandados en sentido estricto, pero sí pueden coadyuvar metiendo recursos, haciendo alegatos y ofreciendo prueba, por ejemplo. Esa es la figura del coadyuvante del artículo 37, o en forma forzosa o necesaria por disposición del artículo 28, que es cuando tienen el interés directo. Pero también podrían participar en un proceso ya no como parte ni como interviniente, sino como auxiliar del sistema de administración de justicia, por ejemplo, como fuentes de prueba. Dado que los artículos 148, 153 y 166 permiten que ustedes puedan emitir eventualmente prueba pericial, informes técnicos o prueba científica, e inclusive podrían ejercer de custodios de objetos y sustancias peligrosas para prueba científica de acuerdo al 159.2. Por ende, creo que la participación de ustedes se da dentro de muchísimos escenarios y de muchísimas aristas de lo que es el proceso. ¿Cuáles órganos están en el Código Procesal Agrario? Bueno, es cierto, el 28, inciso 3, habla de corporaciones y entes del sector público agrario, súper genérico, o sea que no es una lista taxativa, pero vemos el INDER en el 28.1,
el PANI en el 28.6, cuando hay intervención de menores, la Procuraduría en el 28.2, que es la regla genérica, el Catastro también en el 28.5, los órganos de fiscalización en las sentencias de condena de daño ambiental por el proceso especial preferente, que ahora lo vamos a ver, que está en el 290, las municipalidades en la inscripción de derechos indivisos, 327, los órganos de fiscalización para el uso del bien e informaciones posesorias, del 330 del Código Procesal Agrario, el Ministerio de Seguridad en el desahucio administrativo, asociaciones indígenas por el 28.4 y corporaciones y entes del sector público, que es la regla genérica, donde se puede abrir a cualquier sujeto en el 28.3, y también órganos fitosanitarios de acuerdo al artículo 46 de la Ley de Protección Fitosanitaria y el 89 de la Ley SENASA. Esto, por decir algunos, porque dependiendo insisto, del contenido material de la pretensión y el interés que el órgano público tenga con respecto a esa pretensión, podrían participar en cualquiera de estas modalidades, ya sea como parte, como interviniente o tercero, o inclusive como fuente de prueba o como medio de prueba. ¿Cómo se da esa intervención? La podemos tener en el proceso ordinario agrario, por ejemplo, la reforma al artículo 51 de la Ley de Obtenciones Vegetales dice que cuando hay conflictos por la titularidad de propiedad de obtenciones vegetales, se va a la vía ordinaria. Pero el 53 de la Ley de Obtenciones, también reformada por el 341 del Código Procesal Agrario, dice que los conflictos de competencia desleal por obtenciones vegetales se va a la vía sumaria. Es decir, cuando hay pretensiones de carácter constitutivo o declarativo, será ordinario. Cuando sean meramente de daños y perjuicios, puede irse a la vía ordinaria. Por el principio de residualidad del proceso ordinario, perfectamente las partes podrían irse de una vez al proceso ordinario, porque el sumario solo les va a causar cosa juzgada formal. Pero tomando en cuenta que, como bien dijo don Enrique, pueden haber conflictos donde haya pluralidad de pretensiones, esas pluralidad de pretensiones tienen que ser acumulables y tiene que determinarse también si no son excluyentes, por un lado, por otro lado, si el juez es competente para todas y también si tienen un procedimiento común. Por ende, no se pueden acumular en un sumario, pero sí se podrían acumular todas en un ordinario, lo cual me parece que está bien desde el punto de vista de acceso a la justicia, para no encasillar necesariamente en una vía procesal determinada pretensión. El proceso ordinario agrario está dentro del cúmulo de procesos que establece el Código Procesal Agrario. Tenemos es el proceso declarativo por experiencia, dentro de los procesos de conocimiento, dentro de los cuales tenemos el ordinario, el monitorio y los sumarios. También tenemos el proceso especial ambiental, que podría tomarse desde el punto de vista como estructural, como un proceso ordinario, solo con carácter preferente y con plazos más cortos y más concentrado. Tenemos también procesos concursales, específicamente la administración por intervención judicial de empresas agrarias, los procesos de ejecución, ya sean los de ejecución de sentencia y los de ejecución hipotecaria y prendaria, los procedimientos especiales, incidentes y tercerías, y procedimientos no contenciosos como las sucesiones, las posesorias, la localización de derechos de indiviso, del INDI de amojonamiento y pago por consignación. Dentro de todo este esquema tenemos el ordinario, que es el proceso de conocimiento plenario, con mayores fases y oportunidades procesales para que las partes defiendan sus derechos, y cuyo objeto es el único proceso que tiene una sentencia revestida del carácter de cosa juzgada material. La regulación está en el 251 y conoce de toda pretensión que no tenga un procedimiento especialmente señalado. ¿Por qué el ambiental es un proceso especial y no es un ordinario? Porque necesariamente el procedimiento que tiene ese proceso reviste a un tipo de pretensiones concretas, por eso es el carácter especial. Por otro lado, tenemos los procesos sumarios, regulados en el 252, es un tipo de proceso de conocimiento especial, con menos fases y actos procesales, plazos judiciales y perentorios más cortos, cuya sentencia solo tiene el carácter de cosa juzgada formal.
Dentro de las pretensiones más importantes están en el 252, tenemos los interdictos, los desahucios, los sumarios de suspensión de obra nueva y derribo, y a lo que aquí nos interesa, los daños y perjuicios reclamados por consumidores de productos agrarios, en el cual ahí sería aplicable la ley del consumidor. Y los relativos a la competencia desleal, que están en el 252, inciso 12 del Código Procesal Agrario, en el 17 de la ley del consumidor, y en el 53, que es reformado por el 41 de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. También tenemos conflictos por propiedad intelectual agraria, salvo las relativas a obtenciones vegetales que se conocen en la vía ordinaria de acuerdo al artículo 51. ¿Qué participación podría tener en un proceso sumario de competencia desleal y obtenciones vegetales? La Oficina Nacional de Semillas podría tener participación en la ejecución de medidas cautelares, dado que el artículo 51, creo, reformado por el 341 del Código, establece que el juez agrario puede aplicar tanto el cúmulo de medidas cautelares típicas y atípicas del Código Procesal Agrario, así como las medidas cautelares que están en la Ley de Obtenciones Vegetales. Por ende, podría ser un órgano en la ejecución de dichas medidas y también de la sentencia que podría dictarse en ese proceso sumario, y perfectamente de acuerdo al 148, 153 y 166 podrían también participar la oficina como medio de prueba o como fuente de prueba, ya sea rindiendo informes técnicos o pericias especiales. El proceso preferente especial ambiental es un proceso de conocimiento de naturaleza especial, dado que está determinado para cierta naturaleza específica de pretensiones, que adopta el procedimiento ordinario pero con reducción de plazos, donde se discuten conflictos surgidos entre particulares. Me parece a mí, de acuerdo con el 28 de los partes intervinientes y con el artículo que no me acuerdo, del proceso especial preferente, que en el momento en que se demande a un ente público, no necesariamente tiene que ser contencioso administrativo, sino que tenemos que determinar, insisto, el contenido material de la pretensión, específicamente en si hay una actividad agraria de parte ya sea de la persona que demanda o la persona que se ve demandada. Esto porque el artículo dice que para el aprovechamiento de bienes o servicios ambientales para actividades agrarias, así como la restauración e indemnización de daños causados por actividades agrarias, así como aquellas que impacten tales actividades, a través de una sentencia con carácter de cosa juzgada material. El 2.4 habla de conflictos surgidos entre particulares, insisto, para aprovechamiento de estos bienes y la restauración e indemnización de daños causados por actividades agrarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto de este proceso, que está en el 282, es que estas controversias entre particulares también pueden vincular la biodiversidad, donde no medie un acto administrativo ni de dominio público. Y aquí vemos como este artículo, como bien lo dijo doña Damaris Vargas hace un rato, está en perfecta concordancia con el 108 de la Ley de Biodiversidad, y ahí el marco de las competencias está perfectamente bien delimitado. ¿Qué características? Bueno, tenemos un proceso de conocimiento especial porque tiene un objeto para conflictos específicos entre particulares, es decir, la naturaleza de los sujetos también está determinada. Es un procedimiento concentrado, adopta la figura del ordinario con plazos más cortos y puede incluso tramitarse en audiencia única. Y tiene trámite preferente porque su tramitación debe ser prioritaria con respecto a la de otros procesos en cualquier instancia, tanto en el señalamiento y manejo de audiencias y manejo de agendas, etc. ¿Qué presupuestos tenemos, tanto en la legitimación activa y pasiva, y que nos va a servir para determinar la competencia? Y aquí recuerdo las enseñanzas del maestro de todos, don Ricardo Celedón, cuando dice que en conflictos de esta naturaleza tiene que haber una producción o una actividad agraria contaminada o contaminante. Si hay un sujeto cuya actividad productiva agraria contamina el ambiente, él va a ser demandado.
Si más bien hay una actividad agraria que se ve contaminada, ya sea por la actividad de otro sujeto de derecho agrario o por la actividad económica de un sujeto que no es agrario, también será agrario. Entonces esto nos da tres situaciones. Cuando ocurra un desarrollo irracional de un ciclo biológico de producción animal o vegetal que afecte el ambiente, ahí el malo de la película sería el productor agrario. Si por otro, el que sufre la contaminación es el de la actividad agraria, podría tener legitimación activa como demandante, o que tanto la actividad contaminante como la afectada sean agrarios. Entonces, necesariamente tienen que ser conflictos entre particulares. ¿Qué pasaría si hay pretensiones mixtas, por ejemplo, que involucren a sectores públicos agrarios? A mí me parece, de acuerdo al contenido material de la pretensión y con el ejemplo que dio don Enrique ahora más temprano, que el asunto sería necesariamente agrario. ¿Qué intervención podría tener? La Procuraduría intervendría por el interés público en la contienda, necesariamente, artículo 28 del Código Procesal Agrario. Hay que tomar en cuenta una cosa y es el 111 del Código Procesal Agrario en la figura del allanamiento. Dice que puede haber allanamiento y que el juez puede dictar sentencia en caso de que el demandado se allane a la demanda siempre y cuando no hayan intereses públicos de por medio. Y en este tipo de proceso especial ambiental, me parece que el interés público impide que haya allanamiento y así sería una forma de evitar chanchullos como abuso procesal. Las instituciones, órganos y funcionarios públicos pueden realizar experticias de acuerdo a la normativa ahí citada. Y en el caso de ejecución de sentencias de condena, de adoptar acciones u omisiones preventivas, puede imponerse la obligación de hacer efectivo lo resuelto a una institución pública. Entonces ahí van a ser casi como órganos de ejecución. Lo veo casi como en el caso de los procesos de ejecución de la pena en materia penal, en que el juez de ejecución de la pena ordena y el sistema carcelario es el que ejecuta. Básicamente eso sería. Ahora bien, el 284 no establece cuáles órganos serán, ¿verdad? Y eso me parece que también esa apertura es importante determinando la casuística de cada caso concreto. En caso de sentencias de condena de pago de indemnización a la colectividad, el juez va a ordenar depositar en caja única del Estado, pero va a designar cuál es el ente público al cual va destinado esa cantidad. Y también pueden participar como designación de órganos de fiscalización en condenas por daño ambiental colectivo, de acuerdo al 290 del Código Procesal Agrario. Ahora bien, ¿cómo determinarlo? A mí me tocó verlo desde el punto de vista administrativista. Si es realmente la vía de la teoría del acto administrativo la que nos puede servir para determinar si un asunto es agrario o es contencioso. Tenemos que hay muchas formas de manifestación de la función administrativa, no solo por actos, sino también con conductas, a través de actividad formal expresa, actividad formal presunta, que sería silencio negativo, actuaciones materiales por las vías de hecho, coacción directa y coacción anómala, inactividad material y por inactividad formal. Cualquiera de estas conductas y actos administrativos podrían encajar en el 2, inciso 2 del Código Procesal Agrario. ¿Por qué? Porque el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio efectuado en el ejercicio de la función administrativa. Es decir, el concepto del acto administrativo y de la conducta administrativa no nos sirve como criterio para determinar la competencia. Mucho menos si vemos los elementos objetivos del acto, que es el motivo, el contenido y el fin. Me centro principalmente en el fin, es el resultado metajurídico y objetivo último que persigue el acto administrativo en relación con el motivo. Si dijéramos que el desarrollo rural es el fin de todos los actos administrativos y que nos tocaría el agrario, ese criterio es demasiado amplio y no nos puede servir. Como bien dijo don Carlos Bolaños, hay que determinar qué es el desarrollo rural, como lo establece el artículo 3, inciso 1 de la ley INDER. Entonces, no necesariamente la competencia en la discusión de validez y eficacia de actos administrativos no es tan amplia como pareciera en el artículo 2, inciso 12, porque va a estar supeditada, insisto, al contenido material de la pretensión. Tenemos que fijarnos en el contenido material que, insisto, es la causa
es decir, los hechos de la demanda y la imputación o calificación jurídica que el actor hace de esa demanda, porque en sí, si el fin del acto administrativo tiene que ver con el desarrollo rural, será competencia del agrario, sea que provenga del INDER o el instituto correspondiente, pero tenga esa relación directa con la causa de la pretensión. Y este contenido, el concepto de desarrollo rural es tan amplio que si el fin del acto administrativo tiene que ver con él, podría darse casi una indeterminación de la competencia entre lo contencioso y lo agrario, y precisamente tenemos que irnos a la casuística de cómo se plantean las pretensiones. Ahora bien, ¿cuál es el problema práctico procesal a la hora de determinar la competencia de un asunto? Bueno, vemos que de acuerdo al 104 y 107, las excepciones procesales tenemos la falta de competencia y tenemos la indebida acumulación de pretensiones. La competencia se ve primero y la acumulación de pretensiones se ve después en audiencia única. No hay problema cuando hay demandas con pretensiones uniformes, pero cuando tenemos demandas con pretensiones múltiples de carácter mixto, a través de pluralidad de sujetos, es decir, que hay varios demandados, sujetos de derecho privado y órganos del sector público, entonces necesariamente es complicado determinar a priori si el asunto es agrario o es contenciosa si no se han desacumulado las pretensiones, porque las pretensiones se van a desacumular después, en audiencia preparatoria o en audiencia única. Por ende, ese examen de acumulación tiene que verse, el examen de competencia no sobrevive el criterio subjetivo cuando hay pluralidad de demandados públicos y privados, sino que necesariamente tiene que verse si el contenido de cada una de las pretensiones sean dirigidos contra particulares o sujetos de derecho público, ambas tienen un denominador común, que es la actividad agraria. Si la actividad agraria o del desarrollo rural no está en esa pretensión, perfectamente se puede ordenar la desacumulación de pretensiones, que el juez puede resolverla en cualquier momento, ¿verdad?, determinando cuáles son de su competencia y ordenando desacumular aquellas que no son competencia agraria, sino contenciosa administrativa. Hay mucho que hablar, mucho que escribir y mucho que discutir de este código. Felicito a la organización por esta actividad, la cual, don Carlos, yo creo que deberíamos hacerla por lo menos cada 6 meses, porque la punta de lanza de las conclusiones que estamos llegando aquí deberían ser revisadas por periodos entre todos nosotros y podamos hacer de este código una construcción científica, pero sobre todo práctica, para poder mejorar la justicia agraria. Muchísimas gracias.